Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video y por fin, me da el tiempo para grabar se puede decir que con luz de día. Por fin puedo ver cómo se ve. La verdad es que yo creo que por un tiempo sí me voy a quedar con el celular porque mi computadora ya dio de sí. Ya no puedo seguir grabando en ella. Eh, Realmente me hace falta una computadora nueva, pero la situación económica no mejora. El país está yendo abajo. Y tiene que ver mucho, de hecho, con lo que voy a hablar en el video de hoy. Porque estuve pensando. Afortunadamente se puede decir que los campos en los cuales ejerzo la mayoría son campos que se pueden operar desde casa, ¿no? O sea, es esto de los videos, son mis libros, venta de artículos, compra y venta de artículos. O sea, son trabajos en los cuales puedo operar en casa con mínimo, mínima inversión de tiempo en transporte. Y esto me dejó pensando en varias cosas mientras estaba cocinando. Estaba haciendo una sopa de lentejas, que me quedó insípida. Y me quedé pensando en una cosa, que ahorita, que básicamente yo hago eso sin que nadie me pague, ¿no? Porque pues, ¿quién come? Yo. ¿Quién produce? Yo. ¿Para quién? Para mí. Pero el problema está en que lo que me di cuenta es que esto requiere tiempo. Y el tiempo es bastante valioso. O sea, el tiempo no lo regalan. No es como que vayas, no sé, a una oficina de gobierno, me da 20 minutos y toma, aquí tienes 20 minutos. El tiempo es dinero, eso no es una mentira, eso es una realidad. El tiempo es dinero, tu tiempo debería ir recompensado, siempre que inviertes tiempo debería haber alguna recompensa, no precisamente económica, pero si tú básicamente estás haciendo algo y no te sientes bien haciéndolo y no te están pagando, probablemente estás desperdiciando tu tiempo. O sea, no lo sé. Terminas hablando con un testigo de Jehová durante 3 horas y a la mitad de la conversación ya quieres arrancarle la cabeza de una patada voladora. Significa que estás desperdiciando tu tiempo. Mm, No veo una circunstancia en la que hablar con un testigo de Jehová no sea una pérdida de tiempo. Bueno, sí las hay. He hablado con algunos, pero no de religión. Este... La cuestión está en que me quedé pensando en eso porque me acordé mucho, ¿no? O sea, mientras estaba cocinando me dio risa y me quedé pensando en esto que muchas feministas argumentan de que las amas de casa trabajan sin paga. Y fue lo que me quedé así como pensando, que es algo estúpido lo que argumentan, pero en realidad el problema no está ahí, sino que están queriendo arreglar un problema de la forma equivocada. O sea, no es que no haya un problema, no es que no haya una injusticia, están queriendo arreglar el problema de la forma equivocada. Las amas de casa, y en general cualquiera que trabaja en casa, valga la redundancia, se podría decir que sí está aportando algo, sí está siendo productivo. Es una labor que no es remunerada, pero no es por sexismo, no es por menospreciar el trabajo de dar mantenimiento a una casa. Es por dos realidades algo pesadas. La primera es tu propiedad y es tu problema. Y la gente no va a salvarte de tus propios problemas, se puede decir. En el caso de la gente que vive solo. Por eso se ha hecho el estereotipo del apartamento de soltero como un desmadre. Por eso es que la gente que vive sola generalmente tiene menos tiempo para eso. Depende mucho de su trabajo, de en qué operan, pero generalmente tienen menos tiempo para eso. También está la otra parte que es que ese trabajo nunca fue remunerado porque antes la remuneración se podía decir que venía de la estabilidad económica. Antes, la gente que trabajaba desde casa no vivía sola. O sea, esto de vivir solo, como tal, este, como tal ¿cómo decirlo? Como tal, la sociedad de ahora no existió hasta, se podría decir que principios del siglo XX. Antes, si tú eras soltero, normalmente no vivías solo, vivías con alguien, con algún miembro de tu familia.
la gente que se mudaba era para trabajar. O sea, la gente no era como, ya tengo 18 años, me voy de mi casa aunque no tenga trabajo, sino que la gente la cuestión era mudarse, justamente era como, pues, ya tengo un trabajo, me ofrecieron trabajo, no lo sé, digamos, en los muelles, y pues yo vivo aquí en zona de montaña, ¿no? Me ofrecieron trabajo en la costa como marinero, me voy a trabajar de marinero. No era como, me voy de la casa básicamente con lo que tengo puesto y a buscar trabajo. Esto empezó justamente con la revolución industrial. Empezaron a emerger muchos trabajos y entonces sí se vuelve la idea, o sea, sí se vuelve viable el me voy de mi ciudad, me voy de la casa de mis padres, me voy de la casa de mi hermano, de mis hijos, de quien sea, sí, porque a veces la gente vivía con sus hijos, ¿no? O sea, eso era también algo relativamente normal, sobre todo los padres más jóvenes. O sea, vivían en la casa de sus hijos, sin trabajo, por alguna situación. Me voy porque se abrió una planta, se abrió una fábrica en la otra ciudad, entonces me voy a trabajar a la fábrica. ¿Qué es lo que pasa? También las universidades tenían ya desde antes, pero empezó a popularizarse más el sistema de internado, porque justamente no podías, o sea, tú no podías estudiar en Yale, en Harvard, desde Oxford, desde Tijuana. Si tú querías estudiar en una universidad prestigiosa, tenías que irte a veces hasta de tu país. Entonces, se hizo el sistema de internados justamente en esas universidades, y entonces las universidades empiezan a crear este sistema de internados, y bueno, aquí en Latinoamérica, como no hay una universidad con suficiente prestigio para llegar a que la gente quiere ir de otros países para allá, pues no tenemos eso. Aquí en México no tenemos eso justamente porque el sistema no lo permite, pero la gente que quiere ir a estudiar a la UNAM, a Distrito Federal, UNAM, en Capital, tienen que rentar un cuarto, tienen que irse a vivir con alguien, no pueden simplemente, me voy a la UNAM y me regreso a mi casa en la tarde. Fue justamente porque era físicamente imposible ejercer en ciertos lugares que la gente empezó a mudarse y a vivir sola, porque justamente es que no tengo de otra. Y como básicamente la idea de no vivir solo, estando soltero, recibe un estigma social por la idea de que es que entonces no trabaja, se crea este estigma social, ¿no? Esta idea de, es que todavía vive con sus padres. Sí, bueno, no soy asquerosamente rico, tengo un trabajo en mi ciudad, ¿por qué me voy a mudar a otra casa? Hasta es un poco estúpido. E incluso, curiosamente, había familias en las que básicamente contraía matrimonio el chico y se mudaba al mismo vecindario. O sea, sus papás eran vecinos, los papás de los dos eran vecinos, no sé, la casa de la chica por acá, la chica de los padres por acá, se casan y ahora su casa está aquí, o está a unas cuantas cuadras adelante. Y su trabajo es una panadería que está por acá, a unos pasos de la casa de ellos. O heredaban el negocio familiar, no lo sé, los papás eran panaderos, el hijo es panadero, viven en el negocio, o sea, la panadería, y en el piso de arriba está la casa, heredan el negocio, y los papás son los que se van a una casa de retiro. Y entonces el hijo se casa. Es más, ni siquiera se van hasta que se casa. El hijo se casa y los papás, con lo que han ahorrado para su retiro, compran una casa nueva en otro lado. Así era como se manejaba antes. Justamente no existía el estigma social de vivir con sus padres, porque no había la necesidad de mudarte. Pero entra la revolución industrial, crecen la cantidad de trabajos de oficina y trabajos de fábrica, y entonces este chico que es panadero todavía no tiene el estigma social, vive con sus padres, trabaja como panadero, se casa él con una chica y se muda. Pero el chico que trabajaba antes, no lo sé, que era reportero para un periódico y escribía desde su casa en una máquina de escribir. Ya existían las máquinas de escribir y la imprenta para este entonces. La imprenta es medieval, increíblemente, y las máquinas de escribir también son algo relativamente viejo, muy rudimentarias. Estaba escribiendo en una máquina de escribir rudimentaria vieja, y entonces ya entrado el siglo XX,
o sea, y no había estigma, ¿no? O sea, él iba, escribía en su casa el reportaje, iba y se lo daba al periódico que estaba a unas cuadras de su casa. Pero con esto de la revolución industrial en el siglo XX, ahora el chico se tiene que mudar para vivir junto a la oficina del periódico que está en la otra ciudad. Y que curiosamente escribe artículos sobre su ciudad, para terminarla de joder. Porque ya no puede ir a unas calles a dárselo al periódico para que lo publiquen. Ya no puede trabajar desde en la casa de sus padres y entonces es donde se empieza a crear el estigma social porque se hace la suposición falsa de que si tú vives con tus padres no trabajas o eres pobre. No era ya una imagen de es soltero y está en un negocio propio. No, ahora eres desempleado y eres pobre. Y entonces se va aumentando el estigma social porque pues la revolución industrial no termina, se puede decir. Y llega la guerra y muchas familias se desintegran, total que va aumentando por varias razones. Pero, por esto mismo, mucha gente en sus casas, y esto es a lo que iba a llegar porque la explicación larga da el salto para explicar otra cosa más chica. Por eso mismo, entra la parte de que muchos solteros que viven solos, se puede decir que 8 horas para su propia vida, y ya no tienen la energía para realizar quehaceres del hogar en esas 8 horas. Y entonces se vuelve la habitación, el departamento de soltero, que es un desmadre. ¿Por qué? Porque no tienen el tiempo para, ni siquiera para cocinar para ellos. Piden comida en la cafetería del trabajo o alguna cosa así, no tienen tiempo ni para nada de qué hacer. Y entonces llegan a la casa solos, se van a dormir llorando. Y algunos, con suficiente dinero, le pagan a una mucama por hacerse cargo. Y entonces, o incluso trabajan en un lugar donde básicamente el servicio de limpieza les ayuda a alguien, no sé, o viven más bien en un lugar donde les ayuda a alguien, no sé, alguien contratado por el casero para hacer la limpieza de todas las departamentos, cosas así. No tienen una casa generalmente. Alguien soltero con un empleo de oficina generalmente no vive en una casa. Y entonces es así de que llega y ya está limpio, la mucama se hizo cargo y se acuesta a descansar, porque lleva todo el día trabajando. En este punto es donde se hace una diferencia muy grande. Se puede decir que entre las parejas de casados y solteros, en que en las parejas de casados, alguien, generalmente la mujer, durante el tiempo de la revolución industrial, porque como la revolución industrial demandaba más labor manual en fábricas, las mujeres generalmente no entraban mucho a eso. En algunos trabajos sí, pero generalmente no. Generalmente la mujer, a menos que fuera soltera, es ahí donde ser soltero siempre ha sido más difícil que estar casado. Al menos hasta que entró el feminismo a full e hizo el estar casado un suplicio para ambos bandos. Sobre todo por los trámites de divorcio y todo eso. Durante este periodo se hace una diferencia gigante, gigante entre los solteros y los casados. Porque el soltero no tiene tanto tiempo. Llega a su casa cansado, hecho un desmadre y que alguien más haga cargo de limpiar esa bolsa con pan rancio que lleva ahí ya una semana de que fue, compró un pan en la panadería, lo dejó a la mitad porque se quedó dormido y se le olvidó y el día siguiente, saliendo del trabajo, fue a la misma panadería donde está el chico soltero que vive con sus padres y compró otro pan y se le olvidó ese pan durante toda una semana. Las parejas casadas. Llega el señor, es el estereotipo justamente de la imagen de los años 50, que bueno, se puede decir que de la segunda mitad del siglo XIX hasta los años 50, del hombre trajeado con portafolios que llega a su casa, se quita el sombrero, lo pone en un perchero, se sienta a descansar y llega su esposa y le trae un café. Eso. Y en el caso de los obreros, es el obrero con overol que se desabotona el overol, se sienta a descansar y llega a su esposa y le da una cerveza bien fría. Eso, es algo que muchos retratan como sexista. Pero no es sexista, es trabajo en equipo.
La razón está, como acabo de señalar, en que el soltero no tiene nadie que le ayude y no tiene tiempo. Ese mismo obrero, siendo soltero, llega, se tira en su cama sin ni siquiera desabotonarse el overol. Deja las sábanas cubiertas de aceite de lo que estaba trabajando y se va a dormir sin que nadie lo reciba, sin haber comido. Porque los trabajos, sobre todo en aquella época, demandaban mucho tiempo y en Latinoamérica demandan mucho tiempo. Porque la situación laboral aquí va mal, la situación económica aquí va muy mal y eso es a donde va esto. La ama de casa no era que tuviera un trabajo no remunerado, era que una buena parte de las ganancias, mínimo un 40% de las ganancias de su pareja, iban a ella, a sus bolsillos. Esto que le llaman el gasto y todo esto, no era opresión, era, se podría decir, que un contrato tácito, social, entre una pareja. Uno trabaja, el otro hace quehaceres. Uno sale a la calle, se avienta el peso de trabajar y llega cansado, y la otra persona se queda en casa haciendo los quehaceres y también se cansa. Uno sale a la calle a trabajar y el otro cuida a los niños. Recordemos que a principios de este periodo todavía ni siquiera era obligatoria la educación. Entonces, o sea, iba entrando la educación obligatoria, pero todavía había gente que educaba a sus hijos en casa. Entonces, uno trabaja afuera y el otro trabaja en casa. Y la remuneración de uno alcanza para los dos perfectamente, sin que realmente eso se vuelva incómodo. El problema está, y aquí es donde empieza a crearse la noción de que el trabajo de hogar es un trabajo no remunerado y que eso es injusto. El problema está en que la economía no, no mejora. Cuanto peor es la economía, más existe esta exigencia de que haya más remuneración para un grupo o el otro. Hay muchos países de primer mundo en donde esta idea de que es que las amas de casa son trabajo no remunerado les parece irrelevante. Ni siquiera voy a decir absurda o irrisoria, no, les parece irrelevante porque ganan suficiente dinero. Entonces, no es como que una mujer que viva como ama de casa tenga una queja de ser ama de casa a menos que no se le permita trabajar ahí en lo que quiera en su vida. Ahí sí es un problema, pero siendo honestos, la gran mayoría de la gente no es como que le diga, ay, tengo unas ganas tremendas de meterme de obrero a una fábrica, o tengo unas ganas tremendas de ser contador. Hay gente a la que sí le apasiona la contabilidad, hay gente a la que sí le apasiona, lo respeto y qué bueno que haya gente a la que le apasione porque así nos ahorran el trabajo de ser contador al resto. Pero no es como que todos les apasione lo mismo, todos les interesa lo mismo, no es como que todas las mujeres quieran ser oficinistas y trabajar todo el día, y no es como que los hombres quieran todos ser oficinistas y trabajar todo el día. La gran mayoría de la gente, si tú les dices, ok, te voy a decir cómo hacerle para trabajar 4 horas a la semana. Hay un libro titulado así, de 4 Hour Work Week. 4 horas a la semana y ganar más que alguien que trabaja 8 horas diarias. Hay gente que realmente vive así. Y la gran mayoría de la gente, si les dices cómo, si les ayudas, están dispuestos a pagarte. Por eso es que existe ese libro. Y la gran mayoría de la gente, si les das la opción, no van a irse por un trabajo de oficina que les tome 8 horas más transporte. Y el transporte aquí en México es bien pesado, puede tomar mucho más tiempo todavía, o sea, 8 horas más transporte se pueden volver unas 15 horas, no es broma. Hay lugares en los que el transporte va muy lento. 8 horas más transporte se pueden volver 15 horas. 15 horas trabajando y el resto en qué? En dormir se te va. No tienes horas para ti. Por eso hay gente que duerme 6 horas, que duerme 7 horas y
luego les da o menos, incluso 5 horas, 3 horas, y luego les da una puta embolia y se mueren, porque es muy demandante. Y aparte con un trabajo de oficina, ¿no? Porque dices, ok, duerme 5 horas, pero su trabajo consiste de estar, de estar en su casa sentado acariciando gatos. Hay gente que vive de acariciar gatos. Está muy cabrón, ¿no? O sea, que te des cuenta que hay mercado para cualquier cosa. Cualquier cosa que tú quieras hacer, hay alguien que te va a pagar, excepto masturbarte en cámara si eres hombre. Si eres mujer, sí, si eres hombre, implica meterte cosas por el orto. Si no, yo no estaría haciendo estos videos. Como decía, hay campo de trabajo para absolutamente todo. O sea, cualquier cosa puedes volverle algo redituable en algún punto. Y hay gente que vive de trabajos mucho más cómodos que el que yo llevo. Y hay gente que vive de manera mucho más cómoda, que literalmente gana miles de pesos por sentarse a acariciar gatos. Obviamente que si duermes 5 horas, pero tu trabajo es acariciar gatos, no va a darte una embolia por dormir 5 horas. Pero si estás durmiendo 5 horas y tu trabajo consiste de estar en una oficina en donde la situación es estresante, no lo sé, en Wall Street, te va a dar una puta embolia antes de hacerte millonario. La gran mayoría de los millonarios duermen 8 horas. Duermen de 6 a 8 horas. Hay algunos que sí duermen 6 horas nada más, como era creo Steve Jobs. Pero aparte de todo tienen también como si... O sea, duermen 6 horas de corrido y cuando abren cierto tiempo en el cual duermen media hora a este momento, media hora a este momento y con eso van recargando. O sea, sí, sí descansan bien la gran mayoría de los millonarios, sí tienen tiempo para descansar bien. La cosa está en que esa es la razón. No es un trabajo no remunerado. Es que el otro trabajo está tan mal remunerado que a alguien que vive como ama de casa no alcanza el dinero. Y entonces tienen que meterse a trabajar en otra cosa, quieran o no. Y dije quieran o no, porque hay gente que por más dinero, que puede ser un millonario y trabajar de todas formas, que tiene suficiente dinero para no tener que trabajar y quiere trabajar de todas formas. Pero en este caso estamos hablando de una situación en la que una persona que de tener la opción no trabajaría, se encuentra en una situación tan mala económicamente que tiene que trabajar. Y entonces si empiezas a sentir que no te alcanza el dinero, porque empiezas a sentir, oye, es que trabajo 8 horas y de todas formas no me alcanza el dinero. Entonces tengo que tener 2 trabajos y en el otro trabajo otras 5 horas. Y cuando llego a la casa no tengo forma de hacer los quehaceres ni limpiar nada. No tengo tiempo y tampoco tengo el dinero para pagarle a alguien para que me reemplace, entonces lo tengo que hacer yo de todas formas. Y no siento recompensa alguna. Es lo que les pasaba a algunas personas solteras antes, pero ahora ya también les pasa a las personas casadas. También, dado que la situación económica es peor que antes, hay muchas familias en las que no alcanza. No alcanza para los dos, se puede decir, no alcanza para el dichoso gasto. Alcanza para los gastos del hogar y chúpamela, porque es para lo que te alcanza después. No alcanza para el disfrute personal de uno ni del otro en realidad. Pero obviamente que si el hombre es el que trabaja, o sea, el que trabaje, sea hombre o mujer, el que trabaja y recibe su paga, pues a lo mejor se puede dar un gusto de vez en cuando, porque pues, se trabajó para ello y bajo ese argumento, pues, ok, mi cervecita, no sé, mi barniz de uñas caro, es un hombre y es un obrero, pero oye, le gusta pintarse las uñas, respétalo, no es tu asunto. No lo sé, mi, mi bola de boliches decorada con mi nombre grabado, Sandra, y es un hombre y es un obrero, pero se llama Sandra, ok, no lo sé, mi auto tuneado, y pues a Mariana le gusta el auto tuneado, es su auto tuneado, ella lo pagó, ella lo ganó, que su marido se chingue, él ni siquiera maneja, y pues
ahí tienen sus cosas, ¿no? O sea, Sandra es un hombre muy feliz con su bola de boliche. ¿Y por qué se llama Sandra? Es una historia complicada, no hagan preguntas. Pero sí es biológicamente hombre y no es trans, sí tiene una esposa y todo, pero se llama Sandra, ok, déjenlo. La cosa está en que, pues, la queja, o sea, Sandra y Mariana y Andrés, el de las uñas, Jorge, el de las cheves, pues no tienen quejas, o sea, ellos no tienen quejas, pues, trabajan, ganan su dinero, pero el problema es que sus parejas no tienen trabajo, básicamente viven todo el día, o sea, operan como amas de casa. Y debido a que la situación económica está bien jodida, un solo gusto que se dé su pareja ya no alcanza, o sea, ya, no, ya es un gusto que esta otra persona no se puede dar. Y entonces empiezan las quejas de es que no se me remunera, es que no se me valora, y es que el problema es que antes era un trabajo, se podría decir que remunerado indirectamente, remunerado, se podría decir que bajo un acuerdo que no es un acuerdo legal, sino un acuerdo social, un trabajo remunerado porque se valoraba, ¿no? O sea, tú me ahorras el tiempo para cocinar, yo te ahorro el tiempo de trabajo. Nos pagamos con eso, o sea, dinero, tú me aportas algo y yo te aporto algo, trabajar en equipo. Pero ahora los hombres y las mujeres están compitiendo, el feminismo ha hecho mucho odio entre ambos. Los hombres y las mujeres están compitiendo económicamente, están compitiendo culturalmente, están compitiendo socialmente cuando lo más ideal sería trabajar en equipo. Y encima le agregamos que la economía va muy mal, entonces estas mujeres, en su mayoría mujeres, porque la mayoría de los hombres que son, más bien mujeres, porque los hombres que operan como ama de casa, que cuidan la casa, generalmente lo ven como su responsabilidad y ya, y no se quejan, la verdad se aguantan. Estas mujeres que operan como amas de casa empiezan a tener protestas en parte válidas, porque la parte válida es que justamente la economía va mal y no es justo que por más que se esfuercen no haya recompensa. Eso es cierto. Eso es cierto y a mí de hecho me molesta. Por eso es que yo me dedico a trabajar desde casa, porque yo no me sentía recompensado trabajando como empleado el poco tiempo que trabajé como empleado. Les molesta la sensación de que su trabajo no se ve recompensado, de que realmente le están ahorrando a la otra persona y no hay recompensa. Como ya dije, es algo válido, es algo cierto, que no, la recompensa no es justa, no es que no haya, es que la recompensa ya no se mantiene justa porque no alcanza el dinero, no alcanza el dinero. Entonces, si uno se da un gusto, el otro no, y de ahí salen expresiones como la dueña de mis gastos, la dueña de mis cheques, la dueña de mis pagos, la dueña de mis ganancias, la cara de mis deudas, porque hay hombres, la dueña de mis salarios, la dueña de mis saldos, hay hombres que priorizan a su pareja, no es algo malo, no es algo malo, o sea, es tu pareja, además amas a esa persona. Hay hombres que priorizan a su pareja y entonces el que no tiene gustos, el que no se da gustos, el que no saca la bola de boliche con el nombre de Sandra grabado es él. Y la chica sí. Y Sandra ahora tiene una bola de boliche, pero su esposo Juan no. Sí, hay dos personas aquí que juegan boliche, se llaman Sandra, le pusieron a su bola su nombre grabado, uno es un chico y el otro es una chica. eh, o sea, y entonces se podría decir que pasa esta situación injusta, la verdad, sí es injusto, que uno de los dos no tiene dinero para uso personal, que toda su ganancia se va a las cosas de la casa, a las cosas mutuas, y el otro enfoca todas sus ganancias exclusivamente en lo personal. Es una injusticia que ocurre. Pero la solución no está en hacer que la ley tenga que ir a meterse y ok, Sandra, ahora le tienes que pagar a tu esposa. Y esa bola de boliche no me importa qué pase, pero le tienes que pagar. O que ahora el gobierno te va a dar una tarjeta rosa, eso fue una estupidez. Y por cierto, estafaron a las chicas que cayeron en eso. Porque sí hubo gente que cayó en eso de la tarjeta rosa. Y la tarjeta era un pedazo de cartón.
Ahora te dan una tarjeta rosa y con eso el gobierno te va a pagar de los impuestos de los contribuyentes. No, no va a arreglar nada. El darle remuneración directa al trabajo de ama de casa no es la solución. De hecho, esto suena bien increíble, ¿no? Suena bien cabrón. Es el problema. Es el problema. La estabilidad económica va muy relacionada al poder adquisitivo. Y el problema es que justamente debido a la situación económica, las cosas con el poder adquisitivo van muy mal y eso va conectado mucho a los impuestos. O sea, por este cambio en la economía, este incremento en los impuestos de las ganancias, porque hay diferentes tipos de impuestos, ¿no? Por ejemplo, está el impuesto predial, que es el impuesto al terreno, o sea, tú tienes un territorio, un terreno, no lo sé, unas cuantas hectáreas de verga y te cobran por hectárea. Bueno, no, se supone que es por metro cuadrado, pero bueno, tú pagas, ¿no? Tu impuesto por tener la tierra, se supone. Está, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, que es el que se siente un poco más razonable dentro de todo. Impuestos arancelarios, que son la mayoría de los impuestos que hay en países de primer mundo, o sea, en los países, por ejemplo, los países nórdicos, son justamente cosas como el impuesto al valor agregado, el impuesto arancelario. A lo largo de la historia, el impuesto que más reprochado es, que es una queja principal, es el impuesto a las ganancias. O sea, básicamente que tú ganes, no lo sé, 10,000 pesos al mes, 10,000 pesos mexicanos al mes, como ejemplo, y llega el gobierno y de esos 10,000 pesos tome 1,000. Eso, eso no se vale, eso no está bien, y eso es lo que está afectando a esto. Aparte de todo, también si los otros impuestos tienen un gravamen muy alto, o sea, si el porcentaje de los otros impuestos es muy alto, por ejemplo, el IVA sube y te jode, porque toda la comida aumenta de precio, por eso es que yo no estoy de acuerdo con el IVA tampoco. Sube y toda la comida aumenta de precio. Cuanto más impuestos pagas, más caro se vuelve todo. Y ese es el problema aquí. Que cuanto más caro es todo, menos te va a alcanzar. Cuantos más impuestos hay, menos te va a alcanzar. Entonces, la solución aquí es quitar impuestos, no meter más. La solución aquí no es tener un montón de mujeres con una tarjeta rosa que les den remuneración por lavar los trastes. La solución aquí es que su marido gane tanto, que no tenga que para ella lavar los trastes sea como, pues me pagan 10,000 pesos por lavar trastes, indirectamente, pero considerando lo que gana él, y 10,000 pesos decentemente, ¿no? O sea, no hablamos de una situación como la de Venezuela, que 10,000 pesos alcanzan para papel de baño. Bueno, de bolívares, ¿no? Pero ya me entienden. Gano 10,000 pesos nada más por puro lavar trastes. Porque él gana tanto dinero que yo no tengo que preocuparme de salir a trabajar. Puedo sentarme aquí y hacer lo que quiera. Ese tipo de situación es la más óptima. No sirve de nada andar con que la tarjeta rosa, que hay que remunerar a las mujeres, si toda la gente está tan empobrecida que el verdadero problema es ese. Y eso de la tarjeta rosa y ese tipo de remuneración se podría decir que institucional al trabajo de casa. Nótese que no está mal que el trabajo de casa sea recompensado. Es justamente el tema central aquí es hablar de eso. El trabajo de casa debería ser recompensado, pero el problema es que se ha vuelto que ya no es recompensable. O sea, debería de poderse recompensar, pero la situación económica va tan mal que no se puede. El salario de una persona no alcanza para dos. El salario de una persona no alcanza para una persona generalmente. Y es de ahí que sale todo este argumento de que el trabajo de casa no es remunerado, que el trabajo de casa, las amas de casa son subestimadas, infravaloradas, no se les respeta, cuando en realidad el verdadero problema es que la economía está colapsando. La economía está mal y por eso es que sientes ese golpe en tu poder adquisitivo. Si tú tuvieras una mejor economía, este impacto a tu poder adquisitivo pasaría a menos y a ti no te importaría. Dirías, ah, sí, sí, lavo trastes, barro, trapeo, lavo ropa, todas las quehaceres del hogar, pero gano mucho más haciéndolo en casa de lo que ganaría haciéndolo en casa ajena.
gano mucho más en esto de lo que ganaría trabajando en otra cosa. ¿Por qué? Porque mi pareja gana un buen de dinero. Ok, gas, ok, hago todas esas cosas, pero no tengo que preocuparme de nada en mi vida, o sea, toda mi vida está en orden. Económicamente no tengo preocupaciones, de salud no tengo que preocuparme porque todo está cubierto ya. Entonces puedo dedicarme a eso. A mí no me pesaría trabajar como mayordomo, a cambio de que tuviera techo, comida, un poco de dinero para esparcimiento. Así era como trabajaba la servidumbre antes. Los nobles tenían a sus sirvientes y sus sirvientes trabajaban y vivían en la casa del noble. Tenían un cuarto justamente para los sirvientes, o una sección entera de cuartos para los sirvientes. Generalmente dependía mucho de la cantidad de sirvientes, pero si había solo dos, generalmente, y del mismo sexo, generalmente compartían una habitación los dos. Si no, si había más de dos, generalmente había suficientes habitaciones para tener cuantos pudieran pagar. Porque también eso se puede decir que era la cuestión. Estos sirvientes, no, o sea, la diferencia entre un sirviente y un esclavo era bastante importante en aquella época. Y estos sirvientes no vivían como esclavos. Si tú no les dabas de comer, no era como, es que eres mi propiedad y te pego para que te calles. No, tú tenías que darles de comer. Tenías que darles techo. Tenías que darles recursos. E incluso tenías que pagarles lo suficiente para que se pudieran hacer cargo de sus intereses personales, ¿no? O sea, aquí tienes una parte, acceso a los fondos de la familia para que te compres, no lo sé, un monóculo nuevo. Ahí va el viejo pelón con su monóculo y su smoking, compra un monóculo nuevo. Joven amo, me acabo de comprar un monóculo nuevo, ¿qué le parece? Por eso es que los mayordomos eran felices. O sea, eran muy estrictos, pero se podría decir que felices comparado con un obrero. Comparado con un obrero, un mayordomo en el siglo XIX, era una persona sumamente feliz porque estaba a cargo de la puta casa. O sea, el noble se hacía cargo de ganar dinero mientras esta persona y su equipo, generalmente de sirvientes, se hacían cargo de la casa y tenían control sobre incluso a veces la situación, una buena parte del dinero. O sea, había un fondo para la servidumbre y para el mantenimiento de la casa, del cual el mayordomo tenía, el jefe de mayordomos, para ser específico, tenía control absoluto. Entonces era como, joven amo, el resto de los sirvientes están protestando que el pan que les dejan es rancio. Iré a comprar pan nuevo. Perfecto. Estoy ocupado, tengo que llenar formas. Iré a comprar pan fresco para los otros sirvientes. Y de paso voy a tomar un poco y comprarme un sándwich para mí. Estaba a cargo del dinero. Él compraba la comida para todos, se hacía cargo de todo. Era básicamente su trabajo era organizar y no recibía un cheque, sino que había un fondo para la servidumbre y de ahí entraba para él. El problema está en que eso se acabó. La servidumbre se ha vuelto un tema polémico incluso. Y la servidumbre se fue volviendo mucho con la revolución industrial y que salió mucho nuevo rico. La servidumbre incluso llegó al punto en el que se volvió como algo deshonroso. Sobre todo cuando se terminó la esclavitud y se empezaron a hacer analogías entre la servidumbre y los esclavos, se volvió algo muy muy vergonzoso, se puede decir, el trabajar como servidumbre. Las nociones de igualdad y todas esas cosas alteraron mucho ese paradigma. También por eso se creó un estigma social, se puede decir, que del trabajo en casa, ¿no? O sea, es que es ama de casa, entonces es sirvienta para su pareja. El paradigma cambió de una manera muy hostil hacia el trabajo en casa, tanto social como económicamente hostil. O sea, de que básicamente si tú trabajas, si tú lavas trastes, es polémico. O sea, si tú lavas trastes, sobre todo si eres mujer, estás bajo la opresión de alguien. Es ridículo. Y obviamente, la solución populista con tintes de izquierda e ideología feminista en la corbata va con la idea de que se les tiene que remunerar porque es trabajo, etcétera, porque es esfuerzo, ya saben, ¿no? Esto de la teoría del valor agregado por el esfuerzo. Cuando en realidad lo que pasa es que tantos programas de asistencia social y tanta corrupción en el gobierno, porque obvio, recortan programas pero no bajan los impuestos, porque
Entonces, corrupción, los programas son una tapadera para la corrupción y cuando sienten que ya no necesitan la tapadera, recortan programas, adiós. Pero tanta corrupción y tantos programas de asistencia social han subido los impuestos al punto de que ya no es posible vivir del sueldo de una persona promedio. O sea, una sola persona no puede vivir con su propio sueldo promedio. Entonces tienes que tener incluso dos trabajos. Las personas casadas también. Entonces se vuelve, o sea, básicamente todo empeora. La solución está en la libertad económica. Y cuando hay libertad económica, incluso hay mucha más libertad de decisiones en cuanto a quién vive de qué y cómo. Y generalmente en esas circunstancias de libertad económica extensa, la mayoría de las mujeres optan por ser amas de casa. Porque nadie, o sea, bueno, sí, no nadie, ya lo dije antes. Pero no muchos quieren vivir siendo contadores en una oficina. No muchos quieren vivir siendo obreros en una fábrica. Lo hacen por las habilidades que tienen y por la necesidad laboral. Pero siendo realistas, si pudiéramos tener a todos, absolutamente todos, o sea, si pudiéramos mandar todos los trabajos de obrero, construcción, todo lo que es albañilería, fábricas, etcétera, todo automatizado por máquinas sin ni siquiera la necesidad de un operador, sin ni siquiera la necesidad de que se haga mantenimiento constante y que justamente tengas a un mecánico haciéndose cargo del mantenimiento de las máquinas. O sea, básicamente que las máquinas lo hicieran todo. Mucha gente se quedaría sin empleo al principio, pero después de eso, justamente como fue en la revolución industrial, eso pasó. Mucha gente se quedó sin trabajo porque las máquinas reemplazaron sus puestos y después encontraron otras cosas que hacer y ganaron dinero con otras cosas. Mucha de esa gente, si les dijeras es que esta máquina, que es que tú no te tienes que preocupar por tu economía, tú vas a estar con una economía estable, sobre todo con tu fondo de retiro, y esta máquina hará que tú ya no tengas que trabajar levantando piedras, o limpiando caca, o lo que sea que te toque hacer como obrero. Mucha gente le encantaría eso. Mucha gente diría, ok, venga. Es más, no necesitas sacarlos del trabajo, nada más decir, esta máquina hará tu trabajo menos pesado, ahora tú opérale y ya. Y mucha gente va a preferir eso. Mucha gente va a preferir ser un operador de un montacargas a tener que andar haciendo un sistema de poleas y andar con todo cuidado haciendo que las cosas no se caigan. Pero mientras la economía vaya mal, es más difícil que se pueda llegar a ese nivel de automatización. Y no hay tanta libertad económica, por lo tanto no hay prosperidad, no hay justicia. Y entonces la gente tiene esta queja de es que no me pagan por lavar trastes. Pero el problema no está en que no te paguen por lavar trastes. El problema está en que el dinero no alcanza para que te paguen por lavar trastes. Y que si pides que el gobierno sea el que se haga cargo, va a ser peor. Bueno, eso es todo por hoy. Plantain Dragon se despide. Que tengan un excelente día.